6 meses antes, el bando parlamentario había sufrido otra sensible pérdida en la persona de Hampden. Sin embargo, a la muerte de Pym, los parlamentarios habían logrado ya salir de su crítica situación inicial. A partir de 1644 apareció un nuevo factor en el escenario de la guerra, un nuevo poder militar que pondría fin a la guerra civil y dominaría luego no solo al rey, sino también al parlamento: Oliverio Cromwell y sus Ironsides, o costillas de acero. Oliverio Cromwell y su ejército puritano. Cromwell pertenecía a la pequeña nobleza campesina. De constitución robusta y gran energía, Oliverio demostró desde muy joven ser un ferviente puritano. Se dedicaba con entusiasmo al estudio de la Biblia y con frecuencia esmaltaba sus discursos con citas entresacadas del Antiguo Testamento, fuente más recurrida por los puritanos que el Nuevo Testamento. Los discursos de Cromwell impresionaban e incluso conmovían por su espontaneidad y su patetismo. Tras unas palabras, dice uno de sus biógrafos, se sentía latir un corazón ardiente, se sentía vivir en él un temperamento heroico, consolidado por la fe y por el esfuerzo encaminado hacia un fin noble, movido por un valor que nunca desfallecía. Cromwell demostraba también su carácter puritano en su desprecio hacia el lujo y el deseo de deslumbrar a los demás. Sus vestidos de tela ordinaria procedían de un simple sastre de aldea. Por último, Cromwell no se separaba jamás de su espada. Oliverio Cromwell sintió que había llegado su hora en cuanto estalló la guerra civil. El joven hacendado reclutó en su propia comarca un pequeño escuadrón de jinetes e hizo de él una unidad homogénea y eficaz. Aquella tropa elegida se componía de aldeanos libres, todos ellos puritanos convencidos. Entre los Ironsides reinaba la mayor disciplina. Su comandante predicaba con el ejemplo, los inflamaba con su valor y su desprecio a la muerte. En las horas peligrosas, cuando amenazaba la derrota, Cromwell y sus oficiales se reunían para rezar oraciones que duraban horas enteras, a veces días, hasta que uno de ellos encontrara la solución a los graves problemas del momento y se abriera para ellos una esperanza. En los campamentos podía a veces verse a uno de los jinetes apoyado en su arma, leyendo con voz extática fragmentos de la Biblia y comentándolos para sus compañeros. Los Ironsides de Cromwell fueron pronto un ejemplo patente para todo el ejército parlamentario. En nuestro ejército, decía un oficial realista, cometemos los pecados de los hombres, nos gustan el vino y las mujeres. En el vuestro cometéis los pecados del diablo, el orgullo espiritual y la rebelión. Al principio se combatía un poco al azar. Luego las batallas fueron sangrientas, porque los soldados derrochaban valentía, los prisioneros eran bien tratados, excepto los irlandeses y los sacerdotes católicos. El poder del nuevo ejército puritano se fundaba también en una base materialista, un sueldo principesco y una intendencia de primerísimo orden facilitaban en gran manera el mantenimiento de la buena disciplina. Un soldado al que nada le falta no piensa en saquear ni en desertar. Tanta abundancia se explicaba a su vez por las importantes sumas que la ciudad de Londres ponía a disposición del ejército parlamentario. En cambio, al hallarse el rey falto de dinero, sus tropas no observaban la misma disciplina. Los caballeros sufrían derrota tras derrota y el propio Cromwell decía que Dios los hizo caer bajo nuestras espadas como el grano bajo la hoz. Sin embargo, Carlos se negaba a abandonar la lucha, e incluso supo explotar en su favor las divergencias doctrinales en el seno del partido parlamentario, enfrentando a presbiterianos e independientes, secta puritana que rechazaba toda religión estatal y reclamaba la libertad de cultos para todas las comunidades protestantes. El rey juzgó que aquel desacuerdo era buena ocasión para jugar con dos barajas, pero los ingleses habían aprendido a calar hondo en los designios del intrigante monarca, y los parlamentarios adoptaron las medidas de precaución que creyeron oportunas. Prisión y proceso del rey. Carlos depositó entonces todas sus esperanzas en los escoceses, descontentos al observar que Cromwell y sus Ironsides cosechaban todo el honor de las victorias parlamentarias, y también por la negligencia que demostraban sus aliados en pagar las sumas convenidas, todo lo cual empezaba a resultarles desagradable. El tono de la rencilla subía por ambas partes. Carlos consideró todo ello motivo suficiente para refugiarse en 1645 en el cuartel general de los escoceses, que, en último término, eran compatriotas suyos. Los escoceses escogieron a su rey con todos los miramientos debidos a su dignidad, pero lo retuvieron cautivo pese a sus numerosos testimonios de respeto. Consideraban que aquel rehén era demasiado interesante para dejarlo perder, y mientras Carlos se negara a firmar el compromiso de 1638, tampoco los escoceses podían otorgarle plena confianza. ¿Por qué no se decidía a firmarlo?
Tal pregunta debió formularla muy a menudo la reina Enriqueta, la hija del rey Enrique IV, aquel rey para quien París bien valía una misa, y que no lograba comprender por qué no podía ganarse tan bien Londres escribiendo simplemente Carolus Rex al pie del mentado compromiso. Carlos, que no se creía en la obligación de jugar limpio con rebeldes, no rehusó ni aceptó según su inveterada costumbre. Continuó intrigando con todos. En resumen, había triunfado en Inglaterra la causa de la libertad política y religiosa, aunque de todas formas aquella victoria no se debía a la habilidad política del Parlamento, sino al valor del ejército parlamentario. El Parlamento pretendía conservar la monarquía, limitando su poder bajo una forma legal, convenida de antemano. En cambio, el ejército era de tendencia republicana y exigía la cabeza de aquel rey impío, de manos manchadas con la sangre vertida en Inglaterra durante los últimos años. Puritanos, cuáqueros y anabaptistas ejercían honda influencia en las tropas parlamentarias, un ejército que se componía en su mayoría de independientes que reclamaban el derecho de honrar a Dios sin sufrir injerencias de ninguna clase por parte del gobierno o del Parlamento. La tensión entre el Parlamento y el ejército proporcionó a Carlos nueva ocasión de reanudar sus antiguas intrigas. Intentó enzarzar en sus maquinaciones a los escoceses, al Parlamento y al ejército parlamentario, juego muy arriesgado cuya partida terminó en el cadalso. En aquel momento, 1647, Carlos no era ya prisionero de los escoceses, quienes lo habían entregado a los plenipotenciarios del Parlamento, tras el cobro de sus pagas atrasadas, unas 400.000 libras esterlinas. Los oficiales de la guardia del Parlamento trataron también al rey con los miramientos adecuados a su jerarquía y le permitieron toda la libertad posible. Carlos residía en el castillo de Hampton Court, rodeado de sus antiguos servidores y visitado por representantes del ejército y del Parlamento, de modo que seguía sintiéndose rey de la Gran Bretaña. Los soldados puritanos, observando que sus oficiales trataban con el rey y los caballeros, que para ellos no eran otra cosa que agentes del infierno, se escandalizaban ante las humildes reverencias, besamanos y genuflexiones dedicadas al soberano. Se rumoreaba en el ejército que los oficiales acabarían abandonando a sus hombres a cambio de dinero y asignaciones de altos cargos. Al fin, hartos los soldados, exigieron la cabeza del rey y la proclamación de la República Inglesa. Una vez que el ejército y el parlamento comprobaron que era imposible llegar al menor acuerdo con el rey, Cromwell decidió sacrificar a Carlos, cuyos continuos proyectos de evasión perjudicaban en gran manera la propia causa monárquica. Además, si los planes del soberano hubieran dado resultado, habría provocado una nueva guerra. ¿Acaso Cromwell hizo cuanto pudo para salvar la vida del rey, y sus tentativas más o menos sinceras para llegar a un acuerdo con Carlos le llevaron tan lejos que incluso corría el riesgo de enajenarse las simpatías del ejército? Pero en aquel momento el ejército tenía en sus manos la suerte del rey y del país. Cuando el Parlamento pretendió seguir gobernando sin tener en cuenta al ejército e incluso licenciar las tropas, éstas entraron en Londres y expulsaron de la Cámara de los Comunes a todos los parlamentarios simpatizantes del rey. Aquella nueva Cámara expurgada recibió el nombre de Parlamento Depurado. Carlos I al cadalso. Sin conceder la menor importancia a las protestas de los lores, el Parlamento depurado estableció a principios de 1649 un tribunal especial para entender en la causa incoada contra Carlos Estuardo, actualmente rey de Inglaterra. Cromwell figuraba en él en calidad de asesor. Cuando el rey entró en la sala de sesiones, ningún miembro del tribunal se dignó a descubrirse. Carlos conservó también puesto su sombrero. Luego escuchó con irónica sonrisa a un escribiente que leía el acta de la acusación. Después de varias interrupciones, terminó negando toda competencia del tribunal. De todos modos, luego escuchó con irónica sonrisa a un escribano que leía el acta de acusación. Después de varias interrupciones, terminó negando toda competencia al tribunal. De todos modos, que éste tuviera competencia o no en aquel asunto, Carlos había vivido siempre en la inquebrantable convicción de que un rey jamás puede ser llamado a comparecer ante ningún tribunal terreno. Pese a sus protestas, Carlos Estuardo fue condenado a muerte. El 9 de febrero de 1649, Carlos I subió al cadalso con serenidad y valor, sin desmentir ni por un momento su ideal de la monarquía de derecho divino. Antes de morir, el rey tomó la palabra para proclamar su inocencia. Cuando el verdugo terminó su cometido, la muchedumbre exhaló un prolongado suspiro. Carlos I demostró en el cadalso
una presencia de ánimo extraordinaria y dignidad real pocas veces igualada. Por sí mismo dio al verdugo la señal de descargar el golpe. El historiador Guizot describe con sobrio dramatismo los últimos momentos del monarca. Se dijo a sí mismo algunas palabras en voz baja, levantó los ojos al cielo, se arrodilló y colocó la cabeza sobre el tajo. El ejecutor tocó el cabello para colocarlo mejor debajo del gorro y creyendo el rey que iba a descargar el golpe exclamó: «Esperad la señal». «Le esperaré, señor, cuando vuestra majestad guste». Un momento después alargó el rey las manos. El ejecutor dejó bajar el hacha y la cabeza cayó al primer golpe. «Ved la cabeza de un traidor», gritó el verdugo, enseñándola. Oyóse un prolongado y sordo gemido alrededor de Whitehall. Mucha gente se precipitó al pie del patíbulo para empapar sus pañuelos en la sangre del rey. Dos cuerpos de caballería, marchando en direcciones opuestas, dispersaron poco a poco a la multitud. Habiendo quedado solo el cadalso, quitaron de él el cadáver y lo encerraron en el ataúd. Cromwell quiso verlo. Lo estuvo mirando con atención y levantando con sus manos la cabeza como para asegurarse de que estaba bien separada del tronco, dijo: «Era un cuerpo muy bien constituido y que prometía larga vida». Carlos fue sepultado en Windsor. La dignidad demostrada por el rey en aquel instante supremo causó tan profunda impresión en los ingleses que muchos empezaron a considerar a Carlos como un mártir. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si Carlos I hubiera ganado la guerra civil, Inglaterra hubiese perdido a casi todos los campeones de su libertad y los supervivientes hubieran marchado a tierras americanas. A tal efecto, observa el historiador inglés Trevelyan, incluso en tales circunstancias Inglaterra perdió demasiados hombres pertenecientes a aquel núcleo humano para estar en condiciones de fundar un nuevo mundo, pero si la guerra civil hubiera tomado otro giro, habrían emigrado en tan gran número que el país hubiera quedado arruinado. El propio Cromwell en más de una ocasión había pensado seriamente en emigrar a América. Felipe III y Felipe IV. Felipe III el Piadoso, el hijo del rey prudente. El día de la muerte de Felipe II, el 3 de septiembre de 1598, había desaparecido un monarca, pero no un régimen institucional. Hubo en todo caso un empeoramiento en la situación política porque a un sistema personalista sucedía otro de favoritismo, el de los validos. Entre los historiadores es ya un tópico el citar las lamentaciones de Felipe II referentes a que poseía muchos reinos, pero no un hijo capaz de regirlos. Me temo que lo han de gobernar, añadía aludiendo a su hijo, el príncipe Felipe, pero el propio rey prudente había contribuido como nadie a esta situación, no permitiendo mientras vivió que su hijo tuviera participación alguna en los asuntos de gobierno, viviendo éste de tal modo ausente y retirado que llegó a creerse, como indicaba el embajador veneciano Soranzo, que ello se debía a pobreza de espíritu y flaqueza de voluntad. Su abulia, en efecto, se hizo proverbial. Solo reaccionaba alguna que otra vez, en forma desordenada y caprichosa, en lo tocante a su amor propio o a cuestiones de devoción. En lo concerniente a éste se mostró siempre dispuesto, lo que mereció el justificado sobrenombre de piadoso. El historiador francés Minet observa, no con mucho acierto, que el heredero de Felipe II era obra de un sistema y descendiente de una raza que había degenerado en la inacción. En realidad, el fenómeno se produjo a partir de entonces, no antes. En cuanto al régimen de privados, validos o favoritos regios, no fue exclusivo de España. Así, durante la primera mitad del siglo XVII observamos los casos de Richelieu y de Mazarino en Francia, los de Buckingham y Strafford en Inglaterra. Ninguno de los cortesanos del rey prudente mereció simpatías por parte de Felipe III, y solo un menguante ambicioso, el marqués de Denia, futuro duque de Lerma, supo introducirse en su ánimo, cuando aún era príncipe heredero, socorriéndolo en apuros de dinero, a que la estrecha vigilancia y el carácter económico casi avaro de Felipe II sometían a su hijo. Una vez Felipe III en el trono, supo el duque de Lerma cobrarse estos mezquinos favores con las granjerías de su privanza. Sus devociones religiosas, las partidas de caza, el teatro y el juego fueron las 4 principales actividades a que se dedicó Felipe III durante los 23 años de su reinado, desviado por completo del cuidado de los asuntos públicos, y no es porque faltaran motivos de grandes reformas políticas y administrativas en el Imperio español en el momento histórico de la muerte de Felipe II. Muerto el gran monarca, que impuso a sus reinos un ritmo tan agotador, sin resultados prácticos concretos, el edificio de la monarquía hispánica no se desplomó bruscamente porque un vivo deseo de paz se adueñó de Occidente, después de aquel agitado período de luchas. 1598, paz con Francia, 1604 con Inglaterra, 1609 con los Países Bajos.
Era una coyuntura propicia para rectificar errores, pero los consejos seguían funcionando con su habitual tradición burocrática, considerando venerable toda institución añeja y excelente, cualquier arbitrio que permitiera mantener intacto el esplendor búdico de la monarquía.